ya hemos visto los objetivos concretos de la práctica y el entorno, el contexto investigador en el que se enmarcan. Y ahora vamos a ver cómo iremos aplicando esos objetivos a el estudio realmente en el campo, es decir, cómo podemos construir un plan de trabajo para la consecución de esos objetivos mediante unos métodos de campo y analíticos que luego describiremos. Bien, os recuerdo que el primer día ya hablamos de esta forma típica de trabajar en ecología, definir la entidad de estudio, pues un río, un ecosistema fluvial que caractericemos, determinar el objetivo del estudio, trabajar sobre las escalas. El tema de las escalas es importante porque en un balance de energía, como vimos antes, distintos compartimentos tróficos pueden tener distinta escala de funcionamiento. El fitoplancton se reproduce muy rápido, los peces muy lento. El balance de energía hecho en un momento dado puede dar una imagen distorsionada de cuál es realmente la realidad. Y por tanto necesitamos acomodar la escala de nuestro estudio a la escala de funcionamiento de las interacciones de ese ecosistema, ¿no? Entonces, en concreto aquí vamos a ver que hay compartimentos que tienen una escala de renovación de días y hay compartimentos que tienen escalas de renovación de meses. Y por tanto, esto es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de interpretar los resultados para redactar un informe y discutir esos resultados en términos de funcionamiento del ecosistema, ¿no? Los resultados que vamos a obtener son de una escala corta, de un estudio medido una única vez. A lo mejor habría que repetir el estudio a lo largo del año en distintas estaciones para poder calcular realmente cuáles son los valores de esos compartimentos tróficos que vamos a estudiar, ¿no? Bien, todos estos asuntos son importantes. A partir de ellos hay que diseñar el estudio. Hay que reducir la complejidad, como os decía, el ecosistema es complejo. Vemos aquí una foto de un río. Hay muchas especies. Si bajamos un poquito más, encontramos más. Si miramos los microbios, encontramos muchísimas. Hay que reducir. Necesitamos, si lo que queremos son pirámides de biomasa y de energía, necesitamos compartimentos tróficos, hacer grandes grupos que desarrollan funciones distintas en el ecosistema, ¿vale? En términos de energía y de materia. Y por tanto, lo siguiente es, una vez reducida la complejidad, definir las variables. ¿Qué variables queremos medir, ¿no? Como lo que queremos medir son las fuentes de materia orgánica primaria, pues hay que identificarlas. ¿Cuáles son las fuentes de materia orgánica que entran en el ecosistema? Por primaria quiero decir que entran. Normalmente se habla de producción primaria como la que generan los autótrofos, pero aquí queremos saber cuál es la producción primaria, pero también cuáles son las entradas externas de materia orgánica. Para el ecosistema, las entradas externas son primarias. Es entrada primaria de materia orgánica que no se había generado en el ecosistema previamente, ¿no? A pesar de que puede tener un origen heterotrófico. Puede ser un perro muerto que cae al río y que lo arrastra a la corriente. Eso es materia orgánica que entra, pero es primaria para ese ecosistema río, aunque es secundaria para el ecosistema del que procede, ¿vale? Bien, son 4 fundamentales las fuentes de materia orgánica. Bueno, en general en los ecosistemas, en la mayoría de los ecosistemas, la fuente última primaria es la fotosíntesis, aunque hay ecosistemas que funcionan prioritariamente con quimiosíntesis o en cualquier caso puede jugar un papel importante, ¿no? Pero bueno, aquí nos vamos a ceñir a estas 4 fuentes de entrada de materia orgánica. 2 de ellas son autóctonas, es decir, producen la materia orgánica en el propio ecosistema. 2 de ellas son alóctonas, la importan de ecosistemas vecinos. La primera fuente autóctona de materia orgánica es la fotosíntesis del plancton, del fitoplancton que habita en el río, que suele ser muy poco abundante en las partes altas de los ríos, pero a medida que bajamos y el río se hace más grande, más tranquilo y más profundo, pues, y con un tiempo de movimiento del agua menor, el fitoplancton va ganando importancia, ¿no? Bien, la fotosíntesis del fitoplancton es un proceso conocido. Si hay fitoplancton en los ríos, pues es un aporte de materia orgánica nueva. Además de fitoplancton, hay organismos del mismo tipo, es decir, microalgas, que no crecen en la columna de agua, sino que crecen depositadas formando películas sobre las rocas, sobre cualquier superficie, típicamente sobre las rocas. Es lo que llamamos fitobentos. Bueno, como hacen también fotosíntesis, es otra fuente de entrada de materia orgánica primaria. Y luego hay 2 fuentes externas, muy características de los ríos.
La primera es la caída de hojas, ramas, restos de materia orgánica de distinto tipo, detritos, es decir, materia orgánica particulada, trozos de cosas, partículas, que proceden en su gran mayoría de las riberas de los ríos, en este caso del bosque en galería que crece en la ribera de este río, ¿no? Y hay una cuarta fuente de materia orgánica que no es tan visible como las anteriores o tan evidente, pero que no debéis olvidar en concreto en los ecosistemas acuáticos, sean cuales sean, ¿no? Que es la materia orgánica disuelta. Cuando los organismos mueren, se degradan, las células se lisan o lo que sea, eh, se libera al medio en el que viven, al agua en el que viven, eh, gran cantidad de sustancias disueltas. Incluso las células sanas, creciendo alegremente, también liberan al medio gran cantidad de materia orgánica disuelta. Por ejemplo, el fitoplancton saludable, creciendo bien, puede liberar un 20% de su materia orgánica, de la materia orgánica que produce, en forma de carbohidratos o otras moléculas de bajo peso molecular, al medio en el que habita. De tal manera que los medios acuáticos contienen típicamente una gran cantidad de materia orgánica. No solo esa materia orgánica lábil que procede de la rotura y lisis de células y tejidos, que realmente es una materia orgánica muy rica, aminoácidos, proteínas, este tipo de cosas, azúcares, moléculas solubles en agua. Además, hay moléculas orgánicas que proceden de la degradación de estas primarias, que cada vez van siendo más difíciles de degradar porque las bacterias las degradan y producen productos de desecho que pueden degradarse pero con menor eficiencia y así sucesivamente, que acaban siendo sustancias únicas de este estilo, moléculas grandes, difíciles de degradar, pero que están en el río. Esos colores marrones de muchos ríos es por acumulación de materia orgánica única, ¿no? Por ejemplo, en Escocia los ríos llevan un montón, llevan un color muy marrón, naranja, rojo, por la abundancia de turba, que son eh, suelos riquísimos en materia orgánica que acaban alimentando a los ríos, ¿no? Bien, pues estas son esa materia orgánica disuelta, puede ser consumida por las bacterias de un tramo de río particular y procede del río aguas arriba o de la escorrentía de la superficie alrededor del río, ¿no? Así que tenemos esas cuatro, dos alóctonas, dos autóctonas fuentes de materia orgánica primaria en el río. Pues eso es lo que vamos a estudiar en la práctica. Vamos a intentar medir, bueno, medir, si pudiéramos, intentaríamos medir. Yo os voy a explicar cómo se mediría y luego os voy a dar datos de cómo que podríais haber obtenido en esta práctica. Por un lado, el balance de biomasa de esos cuatro compartimentos y intentaremos hacer algo con el balance de energía. Balance de biomasa, es decir, la biomasa de los cuatro compartimentos. Balance de energía, estudiaremos la fotosíntesis de los dos productores primarios locales y tendríamos que estudiar la respiración de los heterótrofos equivalentes, ¿no? Lo más fácil sería trabajar con microorganismos, pero ya digo que el balance de energía no lo vamos a completar y os voy a dejar parte de la tarea a vosotros.